Doctor Arnoldo Kraus, académico e investigador de la Facultad de Medicina de nuestra UNAM, escritor, pero sobre todo un formidable humanista. Como siempre, de verdad, muy grato, muy emocionante hablar contigo, mi querido y admirado doctor. Gracias, Ricardo. Me encanta estar en tu espacio. Sabes que aprecio mucho tus entrevistas inteligentes, tu público. En fin, para mí es un privilegio que me entrevistes con el corazón. Al contrario, gracias. Gracias. Arnoldo, ¿qué significa para ti? ¿Qué representa? Tú que has luchado tanto por la dignidad en todas sus expresiones, ¿qué significa para ti el que la eutanasia esté ahora a discusión en el Congreso? Gracias, Ricardo. Muy buena tu pregunta. Como lo señalas, la semana previa a esta entrevista hubo una semana que se dedicó a cavilar sobre la eutanasia, propuestas del Partido Morena, lo cual se me hizo muy adecuado hacerlo. En la entrevista, y ya me llamó amablemente la atención más de una persona, hablé de dignidad, Ricardo. Ricardo y Sí. público. Dignidad es un término muy complejo, Ricardo. Yo lo he platicado con filósofos que ellos manejan el tema, y primero lo que debo decir es que el concepto de dignidad va cambiando, Ricardo. Va cambiando conforme uno envejece, conforme uno tiene enfermedades, conforme muere algún ser querido, o conforme consigues o no consigues tus propósitos en la vida. Yo diría que la dignidad se determina esencialmente por el aprecio que tienes tú a tu persona, tú a tu vida, tú a tus amistades, tú al círculo circundante que te dice, ¿estás bien o no estás bien, Kraus? ¿Falta hacer algo? ¿Necesitas algún elemento para moverte adecuadamente en la vida y te permite respetarte a ti mismo y te permite ver el mundo con ojos sanos, con salud, con bonomía, con una estructura que te dice, caray, mi vida está marchando bien, como ya yo la he pensado, no he perdido parte de mi interés, de mi ser. Es un concepto mío, Ricardo, pero Sí. de todo, como dije al inicio, la dignidad va cambiando conforme avanza la vida, Ricardo. ¿Por qué solemos hablar con frecuencia de llevar una vida digna y nos resistimos los seres humanos a hablar de una muerte digna? Vida digna, mi querido Ricardo, también es otro concepto complicado. La vida digna de una persona con buena salud económica es diferente que vida digna de una persona cuya vida acaba el mismo día, mañana queda muy lejos. Su dignidad consiste en tratar de comer, en tratar de que sus hijos se vistan, vayan a la escuela y tengan esa dignidad que es bien pasajera y que es diferente a la persona que tiene resuelta su vida. Es muy buena tu pregunta. Si hay una vida digna y hemos transcurrido con alegría en la vida y hemos logrado cumplir con algunos propósitos, entonces la muerte también debería de ser digna. La única certeza tenemos, conforme vamos siendo conscientes de que estamos vivos, cuando vemos en la adolescencia que murió un tío o un perro o una persona querida, pues empezamos a entender que la vida se acaba. Si vives con cierta dignidad, deberíamos morir con dignidad, y eso es lo que sucede en muy pocas naciones. En México yo diría que casi, y de ahí, regresando al principio, la idea de hablar de eutanasia públicamente y en el Congreso, en el Senado de la República. Ahora, el morir con dignidad es un derecho humano, morir con dignidad. Sí, es un gran derecho, es un gran derecho. Ya lo decía Shakespeare en una de sus grandes novelas. Sí, él decía que si la vida transcurre en buena forma y nos resguarda una morada adecuada, ¿por qué no acercarnos a una morada hacia el final de la vida similar a la alegría con la que hemos vivido? Como he dicho, nacer no se escoge, pero morir sí se puede escoger, Ricardo. En las naciones donde la eutanasia ya es válida, públicamente válida, es más fácil hacerlo. En México, sotto voce, por abajo de las autoridades, claro que se ayuda a morir a la gente. Y se ayuda porque la persona lo elige, lo pide, porque su dignidad, vamos a decirlo brevemente, se ha acabado, se ha terminado, y ya no le basta vivir así como está viviendo, Ricardo.
A lo mejor te suena brutal la pregunta, pero cuando alguien pide ya que cese su vida porque está sufriendo, porque siente que su dignidad está en deterioro franco, abierto, y alguien lo desconecta o le deja de proporcionar paliativos, medicamentos, mata a esa persona que está pidiendo morir. Bueno, no la mata porque yo entiendo que hay un diálogo entre la persona que lo solicita y el que escucha. No me gusta la palabra mata como tú la estás usando, Ricardo, más bien acompaña, está a su lado, se convierte en su escucha y evita sufrimientos inútiles. Yo creo, soy libre pensador, yo creo que Dios, que la gente que es muy religiosa la respeto, no quiere el sufrimiento de las personas, no creo que sea una de sus místicas ni de sus misivas. Entonces, acortar el sufrimiento por medio de una amiga, sea médico o no médico, no significa matar, significa acompañar y estar presente al lado de un ser humano. Dije acompañar, palabra muy bonita, Ricardo. Otra pregunta brutal. Dices que no es matar. ¿El que solicita morir con dignidad es un suicida, doctor? No, no, tampoco. Suicidio es un tema interesante, podríamos platicarlo después, Ricardo. El año pasado yo edité un libro con 20 autores que se llama Suicidio. Sí. Y el suicidio es un acto absolutamente voluntario en personas que pueden estar absolutamente sanas y que lo decide porque está cansado de vivir, porque ha sido ingrata a la vida, a veces por ataques de locura, que no tiene que ver con ayudar a morir. Es un acto que la persona por sí sola, en ocasiones lo platica, obviamente decide acabar con su vida, que por cierto es un problema importante. Según la Organización Mundial de la Salud, por lo menos 800,000 personas se suicidan cada año. Pero el suicidio y ayudar a morir o suicidio asistido, que es otra forma de eutanasia, no tiene que ver con quitarse la vida porque uno ya está cansado de vivir o enojado, triste, deprimido, etcétera. Con frecuencia la religión o las religiones condenan estos actos de acompañamiento a la muerte como si se tratase de crímenes. En el otro extremo se está intentando lograr una ley que esperamos que de manera sensible, pero también sensata, regule esta situación de dignidad en la muerte. ¿En dónde queda, en qué lugar queda la ética? ¿Qué le dirías a los legisladores que te estuvieran escuchando en estos momentos? Gracias, Ricardo. Bueno, pues hay muchos extremos y muchos puntos. No es lo mismo morir en 2022 cuando la tecnología ha crecido de tal manera y con tanta brillantez que, como dicen los enfermos, en ocasiones lo que está haciendo la tecnología conmigo, y lo dicen los familiares, es prolongar la muerte, no prolongar la vida. Entonces, la tecnología de 2022 no tiene que ver con la de 1980. Hoy puedes pervivir en muy malas condiciones por tiempos largos, siempre y cuando tengas suficiente dinero para hacerlo. En esa pervivencia muchas veces lo que prevalece es el sufrimiento de la persona y de los seres queridos. Entonces yo ahí entiendo que desde la ética los médicos tenemos que hablar con franqueza primero con los pacientes, que otra vez restablecer la relación humana entre médico y pacientes y explicarles que la medicina tiene límites y que la vida tiene límites. El segundo inciso es hacer entender a los senadores de la urgencia de acabar con el paternalismo médico y político y permitirles, en este caso, libre de atavismos religiosos, a las personas pensar cuando se pueda, por supuesto, no cuando tengas un accidente, cómo quiero y deseo que sea mi final. Y por último, dentro de esta canasta, Ricardo, lo comentas, está la cuestión religiosa. Yo alguna vez leí que Dios fue cambiando conforme fue haciendo la tierra y en el séptimo día concluyó su obra. Dios fue cambiando. Actualmente, yo también pienso que las personas allegadas a Dios y que crean en Dios deberían entender que el Dios de hoy no es el Dios de hace 1,000 y 2,000 años y que hablando de medicina y ética estrictamente como tú me pides, Ricardo, pues no creo que tenga ningún sentido
religioso, ni moral, ni ético prolongar sufrimientos que a nadie le sirven. Uno escucha, ya, por fin murió. Ese por fin murió tiene 1 mes, 2 meses de desesperanza, de dolores, de gastos económicos y que solo dejan dolor para el que se fue y para los familiares que acompañaron a quien debería haber muerto con dignidad, regresando a aquella palabra, Ricardo. Doctor, ¿algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado sobre este tema que hoy vuelve a suscitar un legítimo interés de buena parte de la opinión pública? No, gracias, Ricardo. Concluiría de la siguiente forma. El camino hacia la eutanasia ha sido ríspido. Con ríspido quiero decir complicado, difícil, de pasos muy lentos. Solo hay 7 países en el mundo que la aceptan. Uno de ellos es latinoamericano, Colombia, y solo hay 6 países en el resto del mundo. A esos 7 países había que agregar 3 países más, quizás un cuarto, Italia, que la semana pasada practicó su primer suicidio asistido, en donde también hay suicidio asistido. Es decir, 7 países en el mundo permiten la eutanasia y aproximadamente 11 permiten el suicidio asistido. El camino ha sido muy complicado, muy difícil. Por eso no hay más países listados en este pedregoso camino, el cual los libres pensadores debemos defender, apoyar, sin que con esto ataquemos a las gentes religiosas que estén en desacuerdo con nosotros. Doctor, como siempre, además de aleccionador, profundamente emotivo escucharte. Te mando un gran abrazo fraterno y mi agradecimiento siempre por tu magnífica disposición para estar en estos espacios que sabes que son tuyos. Al revés, un honor para mí que me invites, Ricardo. Un abrazo a ti y a tus compañeros del estudio. Gracias. Muchas gracias siempre y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza en este espacio. Los espero la próxima. Hasta entonces, hasta siempre.